El rol un poco es tratar de explicar qué son las neurociencias, que están de moda muy últimamente, explicar un poquito básicamente qué es el sistema nervioso y por último lo que tiene que ver con la rehabilitación y la recuperación. Para dejar un concepto claro, la mayoría de la gente piensa que los profesores de educación física son aquellos que nos dan clases en las escuelas y aquellos que participan fundamentalmente en el deporte, es decir, los profesores de educación física para el ideario popular están relacionados exclusivamente con la gente sana, no con la gente enferma. Yo me dedico a la neurología de rehabilitación hace 40 años y no requiere mucho misterio, pero por ejemplo, para que ustedes, yo hice un posgrado en Cuba importante, en Cuba la mayoría de los que hacen la rehabilitación son profesores de educación física, los cuales están guiados por un kinesiólogo o por un médico fisiatra. Pero supongamos que hay un grupo de 10 pacientes, esos 10 pacientes se manejan con 5 profesores de educación física y un kinesiólogo. Entonces, la idea es que ustedes también incursionen mentalmente y la gente también cambie la visión de que el profesor de educación física es exclusivamente para requerir las demandas de los chicos, de los pacientes sanos y que aprendamos a movernos. Por supuesto que ustedes tienen un rol muy importante en lo que es la promoción y la prevención de la salud a través de lo que van a hacer, pero también tienen un rol muy importante en lo que es la recuperación. Ustedes saben que la medicina tiene 4 puntos, que es el diagnóstico de las enfermedades, el tratamiento, la prevención de las enfermedades, el diagnóstico, el tratamiento y por último la rehabilitación. La mayoría de los médicos le da mucha bolilla, o lo más importante es el diagnóstico y el tratamiento. Yo pienso que las 2 puntas, la prevención por un lado y la rehabilitación por el otro, son los que tienen más importancia. Ustedes se van a topar con una concepción muy antigua donde cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular o parece una enfermedad neurológica crónica, el médico por lo general ya lo desecha y le dice a la familia que no hay mucho más para hacer. Sin embargo, donde más hay por hacer es en la rehabilitación. Si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir cuando quieran en algún momento. Entonces, hablamos de la neurociencia y no hay duda que las neurociencias se han adquirido en las últimas décadas una preponderancia importante por 2 cosas fundamentales. Primero porque una serie de descubrimientos nuevos de diagnóstico han hecho que se desarrolle más rápidamente todo lo que tiene que ver con el estudio de las enfermedades neurológicas y por otro que hubo una gran actividad mediática que hizo resurgir a las neurociencias a través de algunos, médicos que comenzaron a comentar sobre estas enfermedades, como es el caso del doctor Manes, por ejemplo. Lo más importante es que hay una gran cantidad de avances que se hicieron a partir de los nuevos descubrimientos en materia de diagnóstico. Yo en el año 70, por ejemplo, para diagnosticar un tumor cerebral, más allá del examen neurológico, que lo más importante para nosotros es el examen y el interrogatorio del paciente, no teníamos muchos métodos de diagnóstico, sacar una radiografía común o una neumocefalografía, que era inyectar aire en el líquido en la columna, el líquido cefalorraquídeo, distender el cerebro y sacar una radiografía, un método muy doloroso, o una arteriografía, o un electroencefalograma que se sigue haciendo con mucho éxito, pero que era limitante. Recién a partir, en la Argentina, por lo menos después de los años 80, comenzó la tomografía computada y a partir de ahí uno pudo acceder a hacer mejores diagnósticos. También es cierto que antes las especialidades se manejaban en forma independiente, ahora trabajan en forma conjunta, comprendieron que
si aunamos la neurología con la psiquiatría, con la neuropsicología, con la neurocirugía y con un montón de especialidades más, podemos seguir avanzando. Todo eso hizo que se comenzara a avanzar en el estudio de las neurociencias. Y todas estas especialidades persiguen un mismo fin: conocer por qué el cerebro es el responsable de nuestros sentimientos, de nuestras conductas, de nuestra capacidad de análisis y de la posibilidad de razonar, comprender, discutir y cuestionar. Ustedes tengan en cuenta que el cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo, digamos. El hígado se estudia a través del cerebro, el estómago se estudia a través del cerebro, pero el cerebro es el único que puede estudiarse a sí mismo. O sea que eso ya es muy importante. La neurociencia, como definición, estudia la estructura y la función química, la función farmacológica, la patología del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos del sistema nervioso interactúan y dan origen a la conducta, que es lo más importante. ¿Cuáles son los objetivos? Describir la organización y funcionamiento del sistema nervioso, determinar cómo evoluciona el cerebro, lo cual es muy importante, la importancia de los procesos cognitivos en el aprendizaje, que para ustedes es muy importante, porque a eso se dedican, a tratar de que los demás aprendan de sus enseñanzas, y conocer el nuevo enfoque de las ciencias. Más específicamente, la neurociencia intenta explicar cómo es posible que el cerebro nos dé la posibilidad de que seamos una única persona y que nos dé identidad propia. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual un gran conglomerado de células nerviosas se organice para darnos un patrón de conducta determinado? Digamos, cada parte del cerebro, en este caso el cerebro derecho, nos da diferentes patrones de conducta en cuanto al aprendizaje, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la apreciación de la música, en cuanto a la memoria, en cuanto a la visión. Cada área del cerebro representa una función porque un montón de células se juntan y trabajan. Y no funciona muy bien, ¿eh? Por otro lado, la neurociencia trata de dilucidar cómo el entorno y el medio ambiente influyen sobre la conducta. Trata de ver cómo sus alumnos influyen sobre la conducta de ustedes y cómo la conducta de ustedes influyen sobre los alumnos o sobre aquellos con los cuales hacen alguna acción. El medio ambiente es muy importante. Nosotros en la Argentina no tenemos cuidado del medio ambiente. En Entre Ríos no tenemos un cuidado, salvo en esta ciudad, que es un pilar del medio ambiente. En muchos otros lugares no se tiene conciencia de lo que es el medio ambiente. Si ustedes van, por ejemplo, a los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Suiza, Alemania, uno de los partidos políticos importantes y definitorios es el Partido Verde. Si bien no gana elecciones, todas las acciones que toman los demás partidos que ganan elecciones lo hacen de acuerdo a lo que también dice el Partido Verde. En nuestro caso no le damos mucha importancia y sin embargo es significativa la importancia que tiene para nuestro cerebro el trabajar en un buen entorno, digamos. Estamos duros, hermano. También la neurociencia lo que hace es describir la organización y el funcionamiento del cerebro. Ustedes ven que cada hemisferio del cerebro tiene una acción particular. El cerebro izquierdo, siempre y cuando nosotros seamos diestros, si no es al revés, el cerebro izquierdo actúa mucho en el lenguaje, en la escritura, en la lógica, en la matemática, en la ciencia, en todo aquello que está más estructurado. Eso es el cerebro izquierdo. El cerebro derecho tiene que ver más con la inventiva,
tiene que ver más con la percepción, tiene que ver más con la fantasía, tiene que ver más con la creación. Eso es nuestro cerebro derecho, perdón. Y también la neurociencia estudia cómo se desarrolla el cerebro, cómo va creciendo el cerebro desde que se une el óvulo con el espermatozoide y cómo va creciendo y cómo se va formando el cerebro. El cerebro tiene la particularidad del sistema nervioso de tener el mismo origen que la piel. Se originan a través del ectodermo. Así que van a ver ustedes muchas patologías, muchas enfermedades que interrelacionan tanto el cerebro como la piel. Por ejemplo, una psoriasis, ¿no es cierto? Hay enfermedades, o el von Recklinghausen, que son enfermedades cerebrales y enfermedades de la piel. En este caso tiene que ver el desarrollo del sistema nervioso. Y ahí también es algo muy importante. El sistema nervioso, al contrario de después lo vamos a explicar mejor, no termina su formación cuando se nace, sino que el cerebro sigue creciendo. Y ustedes como docentes tienen que colaborar muchísimo en el crecimiento, en la evolución de ese sistema nervioso, por un mecanismo claro que después vamos a ver. En definitiva, la verdadera y más importante misión de las neurociencias es explicar la conducta del ser humano en relación con las actividades del cerebro. Eso básicamente son las neurociencias. Las neurociencias comienzan a crecer, como dije antes, a partir del desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico, pero específicamente dos. Uno son el diagnóstico por imágenes y el otro la genética. El diagnóstico por imágenes, los dos estudios más importantes son el TEP, que es la tomografía por emisión de positrones, que difiere de la tomografía básica. La tomografía básica es una imagen estática. En cambio, la tomografía por emisión de positrones o la resonancia magnética funcional nos permite saber cómo está funcionando el cerebro y qué área funciona. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen en una tomografía por positrones donde podemos ver a la izquierda el cerebro de un paciente de una persona que no está haciendo ningún tipo de actividad física, quieto. Ustedes van a ver todo lo que es verde y amarillo es donde hay menos actividad del cerebro. Ahí el cerebro está funcionando menos en esas áreas, especialmente la zona parietal y la zona occipital. Pero ustedes ven del otro lado el mismo estudio después de realizar 20 minutos de marcha. Y ahí ustedes ven que esas mismas áreas que antes estaban en silencio o no trabajaban, comenzaron a trabajar. Esto es lo importante de este tipo de estudio, nos permite estudiar el cerebro en actividad, en movimiento. Lo mismo pasa con una resonancia magnética nuclear funcional. En este caso, la resonancia magnética lo que capta es la función acá de la glucosa. Ustedes saben que el principal combustible para que funcione nuestro cerebro es el azúcar. El azúcar es el que le aporta el combustible al cerebro para que funcione bien tanto en el sueño como en la vigilia. Anteriormente las viejas acostumbraban antes de irse a dormir a tomar un vaso de leche con vainilla. Eso aportaba glucosa y permitía dormir bien, porque el cerebro durante la noche trabaja y trabaja mucho. Si trabaja mal no te permite dormir. Por eso ustedes van a ver ahí todo lo que está en rojo y lo que podemos captar es cómo funciona el cerebro y qué áreas están funcionando del cerebro en determinado momento. Por ejemplo, si yo le hago ejecutar a un músico una partitura, va a funcionar cierta parte del cerebro y eso lo podemos ver en estos estudios.
Y lo otro importante es el estudio de la genética. Ustedes saben que hace poco se desarrolló definitivamente el mapa del genoma humano, por el cual sabemos cuáles son los cromosomas y los genes que tenemos cada uno. La genética es la base del tratamiento futuro. En neurología, nosotros los neurólogos más viejos nos distinguíamos por ser excelentes médicos para poder diagnosticar enfermedades, no para tratarlas, porque muchas enfermedades neurológicas no tienen un tratamiento de cura. Básicamente, a partir de la genética, se está descubriendo que existen patologías que tienen que ver con anomalías en los genes. Por ejemplo, el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad donde hay alteraciones genéticas. Nosotros acabamos, de la fundación nuestra, de firmar un convenio con el FLENI y con la Universidad de Washington para empezar a estudiar, de hecho lo estamos haciendo, la enfermedad de Alzheimer familiar, que es rara. Se da en Entre Ríos mucho en los alemanes del Volga, por ejemplo. Y, gracias. Y a partir de saber cuáles familias tienen Alzheimer, nosotros podemos estudiar en aquellos que todavía no lo tienen dentro de la familia y descubrir que si hay en esos pacientes una enfermedad genética que le permita, un gen alterado que le permita tener cierta patología. A partir de eso, la idea es elaborar un tratamiento genético para los pacientes en general, no solamente para los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer familiar. Pero un concepto importante que ustedes tienen que tener y donde ustedes son la base fundamental es la neuroplasticidad. Anteriormente siempre se pensó que una vez que el cerebro crecía y quedaba, no evolucionaba, o cuando se producía una lesión, por ejemplo un infarto cerebral por un accidente cerebrovascular, las células se morían, no se regeneran porque las células nerviosas, las neuronas no se regeneran, ahí se acababa todo. Es un error que todavía los médicos siguen teniendo porque cuando algún paciente tiene una ACV, enseguida le dicen a la familia ya está jugado, no tiene más nada que hacer. Sin embargo, en los últimos años hay un concepto muy importante que es la neuroplasticidad y elaborado por William James ya en el año 1890, pero ahí se demuestra que el sistema nervioso se puede ir adaptando a diferentes circunstancias, tanto en la parte de un paciente sano como lo de un paciente enfermo. Por ejemplo, se piensa que ya los pacientes adultos no tienen más capacidad para desarrollar el cerebro y sin embargo no es así. Hasta el último día de la vida se sigue desarrollando el cerebro. Depende de nosotros si lo podemos desarrollar o no o qué hacemos con nuestro cerebro. La neuroplasticidad sí, para nosotros la actividad física es lo más importante para poder seguir desarrollando el cerebro. Sin actividad física no hay desarrollo cerebral. Están íntimamente ligadas, la actividad física y el cerebro. Y la actividad física regulada y consciente de parte del paciente es mejor todavía. La neuroplasticidad nos permite que los fetos, el embrión, comience a diferenciarse, a crecer y a tomar la estructura. Permite que los niños puedan seguir aumentando su capacidad cognitiva para poder relacionarse mejor con el medio ambiente, en el ambiente social y su desarrollo posterior. Y permite que los adultos puedan seguir reorganizándose, siendo activos y siendo útiles y no desechables como en muchos casos pasa. Vamos a hablar un poco así
si se aburren me dicen. Yo trato de no darle tantos datos, sino tratar de darle lo más importante como para que ustedes puedan ver y después crearle la inquietud para que puedan seguir avanzando en algunas cosas. Vamos a hablar un poco de lo que es el sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? Es un tejido que está constituido por células llamadas neuronas. La neurona tiene una característica fundamental que la diferencia de cualquier otra célula del cuerpo, que es la que puede conectarse con otras células. Si la neurona se puede conectar con otras neuronas y a partir de ahí establecer una comunicación. Pueden tener forma y tamaños diferentes y pueden tener diferentes especializaciones. Esa es la neurona. Ustedes van a ver a la derecha el cuerpo neuronal y van a ver las prolongaciones. Esas prolongaciones son las que permiten a esas neuronas conectarse con otras neuronas. Y se conecta a través de un espacio que se denomina sinapsis. La sinapsis, ahí van a ver ustedes el contacto de una acción de una terminal con otra terminal, donde una terminal le manda a la otra un neuroreceptor diferente, un neurotransmisor que recepciona. Eso hace que una neurona esté en contacto básicamente con otra neurona. Una neurona es capaz de tener contacto con aproximadamente 100.000 neuronas más en el mismo momento. Así que no es una con una, sino con una con 20.000 o con 30.000 o con 100.000. Esta es la base del funcionamiento del sistema nervioso, esta unión. El sistema nervioso se divide básicamente en dos: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, y el sistema nervioso periférico se divide en autónomo y somático. Básicamente lo vamos a explicar rápidamente. El sistema nervioso central es el cerebro y la médula. Básicamente es eso. El cerebro con la corteza cerebral, que es la parte más periférica, que es donde están todas las neuronas, que es lo que llamamos sustancia gris. Y la sustancia blanca que está por dentro, y que son las fibras que conectan las diferentes neuronas. Todas estas neuronas, tanto del área frontal como del área occipital como del área parietal, están interconectadas a través de la sustancia blanca. Este órgano, el cerebro, controla el funcionamiento del resto del cuerpo y esto es literal, es así. El cerebro se encarga de todo. El cerebro maneja todos los órganos, todos los sistemas, todos nuestros movimientos. En realidad, básicamente hay dos cerebros. Uno es el cerebro, el sistema nervioso central, y últimamente el intestino también se considera como un cerebro. El intestino tiene células especiales y hace funcionar al organismo de diferentes formas. Por eso muchas enfermedades neurológicas también están relacionadas con enfermedades intestinales. Esto es el sistema nervioso periférico. Ustedes van a ver ahí los nervios, la médula y los nervios que van a los diferentes músculos. Los plexos para ustedes son muy importantes porque ustedes trabajan con músculos. Los músculos dependen de la inervación, depende de los nervios. Los nervios se juntan en plexos. El plexo braquial, el plexo lumbar, el plexo sacro. Y del plexo se forman las raíces que van a la médula. ¿Está? Yendo de la parte distal a la parte proximal. O sea que básicamente lo que ustedes hacen, que es trabajar, no en todo, sino como una proporción, además de que ustedes hacen trabajar el cerebro, hacen docencia también trabajando los músculos, pero los músculos dependen de estos nervios. Esto es lo que es el sistema nervioso periférico.
plexo sacro, por ejemplo. Y luego está el sistema nervioso autónomo, que también es periférico. El sistema nervioso autónomo es el que regula el funcionamiento de los demás órganos. Se divide en simpático o parasimpático de acuerdo a las funciones que hagan. Por ejemplo, producen, en el caso de un paciente que está haciendo ejercicio físico, produce mayor liberación de ciertas sustancias como la acetilcolina, lo cual aumenta el ritmo cardíaco, por ejemplo, y aumenta la frecuencia respiratoria. Eso tiene que ver con un control cerebral y tiene que ver por la demanda de oxígeno que produce y la demanda de glucógeno que produce el ejercicio físico. Todo eso va al cerebro, el cerebro capta la actividad y manda lo que necesita. ¿Qué se necesita? Cuando uno hace ejercicio se necesita mayor nutriente en el músculo y se necesita mayor circulación. Por lo tanto, tengo que mandarle más glucógeno, que es la base del funcionamiento del músculo, derivado del azúcar, y tengo que mandarle más irrigación. Bueno, eso se produce con vasodilatación a partir de los músculos. Eso lo regula el sistema nervioso central. En este caso, a través del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, también si ustedes hacen que la persona realice actividad, va a necesitar una mayor frecuencia respiratoria porque necesita mayor oxigenación. Oxígeno para los músculos y oxígeno para el cerebro para que no se desmaye. Eso también actúa el sistema nervioso autónomo sobre los bronquios, sobre los pulmones, provocando una broncodilatación, aumento del tamaño de los bronquios. Ustedes ven entonces cómo está relacionado cada actividad que ustedes hacen con el funcionamiento del sistema nervioso, ya sea central o autónomo. Por ejemplo, también es frecuente ver cuando uno hace ejercicio que aumentan todas las secreciones. Es normal que cuando uno empieza a correr tenga mayor salivación, tenga sudoración, obviamente, y tenga quizás más capacidad para ir al baño, tenga necesidad de orinar, por ejemplo. Eso también tiene que ver con las funciones del sistema nervioso autónomo porque produce aumento de la secreción a nivel de las glándulas. Entonces, ahí como todo está relacionado y como ustedes tienen mucho que ver y sus actividades tienen mucho que ver con el funcionamiento del sistema nervioso. Hasta ahí llegué con el sistema nervioso, no quiero, pero si después tienen alguna duda me la pueden plantear, no hay problema. El otro gran tema, entonces hablamos de neurociencias, para que tengan una idea de qué se trata, hablamos del sistema nervioso y la importancia que tiene para ustedes el sistema nervioso, y por último, no me voy a referir a la persona sana, porque de eso ustedes saben mucho más que yo. Yo me dedico más que todo a aquellos que tienen algún tipo de patología de enfermedad, pero volver a recalcarle a ustedes la importancia que ustedes tienen en un proceso de rehabilitación. En nuestra institución somos 80 trabajando, todo alrededor de lo que es la rehabilitación. Ahora vamos a ver el equipo de rehabilitación y la importancia que tienen ustedes. La rehabilitación, ¿qué es? Es un proceso global y continuo de duración limitada y con objetivos definidos encaminados a promover y lograr niveles óptimos de independencia física. Eso es fundamental, independencia física y mental. En las personas con discapacidades. Es un proceso bastante complejo que resulta de la aplicación integrada de muchos procedimientos. Para que ustedes tengan una idea, la Organización Mundial de la Salud estima que al menos el 10% de la población iberoamericana, o sea, española y en América Latina, está afectada por algún tipo de discapacidad. 10%. Es mucho. Y que sigue aumentando. En el mundo, 600 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad. Y el 70% vive en países en desarrollo.
y cada año se agregan 10 millones de personas con discapacidad moderada o severa. Entonces ustedes ven la importancia de las dos puntas que yo decía, la prevención por un lado y la rehabilitación por el otro. Hay conceptos diferentes dentro de lo que uno considera discapacidad. Hay que decirlo por lo menos para que ustedes sepan que no es lo mismo discapacidad, que no es lo mismo deficiencia. Por ejemplo, la deficiencia es un concepto donde alguien tiene algún déficit en alguna función del órgano de los sentidos, por ejemplo, o tiene una hipoacusia porque escucha menos, o tiene una disminución de la agudeza visual, o tiene, por ejemplo, un trastorno para caminar por una luxación de cadera, digamos, tiene una deficiencia. Esa deficiencia le puede o no producir discapacidad, todo depende. La discapacidad refleja la consecuencia de la deficiencia desde el punto de vista funcional. Por ejemplo, si yo soy hipacúsico, pero desde el punto de vista funcional me manejo bien en mis actividades de la vida diaria, no tengo una discapacidad. Puedo tener una deficiencia, pero no una discapacidad. ¿Está claro eso? Eso es importante. Y por último, una minusvalía. ¿Qué es eso? Las desventajas sociales que produce esa discapacidad. Se considera que uno es minusválido cuando no tiene las capacidades que tienen otros para desempeñarse en las actividades laborales, sociales, familiares, en las actividades recreativas. Eso es una minusvalía. Por ejemplo, en el empleo, en la recreación, en la dependencia, produciendo más marginalidad y mayor pobreza. ¿Cuáles son los objetivos de rehabilitación? Mejorar el pronóstico funcional, minimizar las complicaciones secundarias y mejorar la calidad de vida. Cuando más hablamos de deficiencias fisiátricas, motoras, por ejemplo, un paciente que no puede mover el brazo o no puede mover una pierna, o tiene una hemiplegia o es parapléjico. Sensitivas, cuando tiene alteraciones en la sensibilidad, cuando no percibe ciertas sensaciones, cuando tiene dolores de tipo neuropáticos, importantes que limitan la vida. Trastornos en la deglución, la mayoría de los pacientes con alguna ACV tiene trastornos para deglutir, para tragar, o un Parkinson, por ejemplo, también. Y trastornos miccionales o trastornos en los esfínteres. Tiene una discapacidad en la marcha, por ejemplo, donde se ve, en las actividades de la vida diaria y en el grado de dependencia previa que hay que tener en cuenta fundamentalmente. Y un gran componente de todos estos pacientes tiene que ver con el comportamiento psicológico, ya que en algunos le provoca ansiedad, en otros le provoca depresión, y trastorno del humor y del carácter, lo que llamamos distimia. La mayoría de las secuelas de enfermedades neurológicas se acompañan de algún trastorno psicológico importante. Es raro aquel que tenga una deficiencia o tenga alguna discapacidad y no se acompañe eso de algún trastorno en el área psicológica y también en el área sociofamiliar. Ustedes como profesores también son integradores familiares. Y, por ejemplo, cuando ustedes tienen algún chico o algún adulto que tiene algún problema en el comportamiento o en la forma de realizar algo, enseguida también se relacionan con los familiares y le preguntan a los familiares o tratan de averiguar si hay algún problema o no dentro de su familia o dentro de la sociedad en la que vive. Para nosotros es exactamente lo mismo. El discapacitado necesita mucho soporte social, mucho soporte familiar, mucha comprensión y necesita reinsertarse laboralmente o al menos tener una compensación por su discapacidad. Lo más importante para aquellos que se vayan de ustedes dedicar a la parte de rehabilitación o la parte de colaboración en rehabilitación es saber que el índice más importante es conocer cuáles son las actividades de la vida diaria y en qué afectó esa discapacidad a las actividades de la vida diaria. Y también tener el concepto que rehabilitar no es solamente hacer caminar al paciente o hacerle mover el brazo.
Pongo un ejemplo simple. Un paciente que tiene un traumatismo cervical, como se ve en algunos deportes. Hace poco tuvimos un arquero, por ejemplo, que se le cayó un compañero sobre la columna cervical y cortó la médula, con lo cual quedó cuadripléjico. Ahora, ese paciente no mueve nada. Nosotros, ¿qué hacemos? Tratamos de rehabilitar al paciente. ¿Cuál es nuestro objetivo? Un objetivo de máxima es que el paciente sea autoválido, lo cual es casi imposible en una lesión medular completa. Pero pónganse un límite más corto. Tratemos de que el paciente no esté las 24 horas en decúbito ventral, apoyado sobre la cama y no poder moverse. Imagínense ustedes, todos los días de su vida en la misma posición. Imagínense si esa persona puede simplemente aprender a rolar, darse vuelta y cambiar de posición sola. Solo eso, yo les puedo asegurar que le cambia la vida al paciente en un 50%. El poder darse vuelta en la cama y lograr un mayor confort es muy importante para cualquiera. Así que tomen que cualquier cosa que ustedes puedan hacer para mejorar la calidad de vida de ese paciente es muy importante. Así nos parezca una boludez, como es darse vuelta. Pero piensen en la situación del paciente y piensen lo importante que es para él poder lograr ese objetivo. La independencia de las ABD, para que lo sepan nada más, se mide en 10 áreas específicamente, y estos son los grados de dependencia, y uno puede definir si el paciente es un dependiente grave, leve, moderado o es totalmente independiente. Y lo que controlamos es esto: la alimentación, si se alimenta por sí solo o necesita ayuda, si se baña solo o necesita ayuda, el aseo personal, la higiene menor, si la hace o no, si se viste, si tiene control intestinal, si tiene control vesical, si se transfiere solo de la silla a la de la cama o de la silla al inodoro, si usa el inodoro, si puede caminar, si puede subir o bajar escaleras. Estos son los índices que nos dan para medir las actividades de la vida diaria y saber el índice de calidad de vida que tiene el paciente. Voy a ser corto en esto para ir terminando, para que ustedes puedan después, si tienen alguna pregunta. El tratamiento, decía yo, es multidisciplinario en una rehabilitación. Los dejé a ustedes al final de todo para que sea más claro, no porque sean los últimos, sino para que se vea con mayor claridad la importancia. Pero todas estas personas trabajan en la rehabilitación de un paciente, y en nuestra clínica trabajan todas estas personas. Y faltan todavía, pero la enfermería, el asistente social, la fisiatra, el neurólogo, la terapista ocupacional, psicólogo, nutricionista, el arte como parte de la terapia de rehabilitación es una de las cosas más importantes que hay. La escultura, la pintura, el dibujo, la huerta. Nosotros tenemos una huerta orgánica que mide muchísimo, donde trabajan 30 a la vez, por ejemplo. Eso es importante. La fonoaudiología, la kinesiología y la educación física. Nosotros somos uno de los pocos en el país que trabajan con profesores de educación física. Nosotros, además de los kinesiólogos, tenemos en este momento 5 profesores de educación física que trabajan en diferentes áreas. Algunos hace muchos años que están, ya saben más que los kinesiólogos, trabajan mucho mejor. Y hay otros que trabajan directamente en el área deportiva, en algún deporte que pueda ser de acuerdo a cada paciente. Otros trabajan en la parte recreativa, otros en la parte de musculación, por ejemplo. Es decir, cada uno tiene un área importante. Pero para que vean lo importante que es para nosotros en la rehabilitación el profesor de educación física. Nosotros lo consideramos un pilar fundamental en nuestra actividad, en lo que tiene que ver. Así como consideramos también al arte terapeuta como algo importante para las actividades cognitivas. En realidad, todo un equipo que trabaja en conjunto es la única forma de sacar a un paciente adelante. Y
Y en realidad estas son cosas que tienen que ver ya cuando ustedes se dediquen, o aquel que decida dedicarse un poco a la rehabilitación, y tiene que ver con los pacientes, con la postura. Por ahí ustedes tienen alumnos que vienen en silla de ruedas o que tienen alguna actividad especial, porque si van a hacer un campamento, probablemente, como estuve hablando recién, profesor, seguramente van a tener chicos que tengan algún tipo de discapacidad, porque uno no limita eso. Pueden tener un chico de silla de ruedas. Bueno, la postura de ese chico de la silla de ruedas es muy importante, la comodidad de ese paciente es muy importante. Fíjense, por ejemplo, esta es una postura adecuada para un paciente con una hemiplegia. Y cómo ustedes pueden ayudar al paciente para trasladarlo, para hacer las transferencias, cómo sacar un paciente de una silla de ruedas y llevarlo, por ejemplo, al inodoro o a una cama. Si ustedes dejan un paciente en una postura determinada durante mucho tiempo, todos esos puntos de apoyo que ustedes ven ahí pueden causar una úlcera y pueden causar lesiones importantes. Por ejemplo, en un paciente que nosotros dejamos apoyado mucho tiempo boca abajo, comienzan con estas lesiones en piel en la zona sacra porque están en decúbito, y si lo dejamos más hacen, y lo que les estoy mostrando es simple. Nosotros tenemos internado en este momento 4 casos de escara sacra grado 4 que requieren cada semana una intervención quirúrgica. En la de hace una semana tuvimos un baile bárbaro porque uno de ellos explotó una arteria y justo estaba mi hijo que es cirujano y pudimos salvarle la vida en ese momento. Pero ustedes ven la importancia que tiene que ver la postura en estos casos, o chicos que tienen diferentes posturas porque tienen una escoliosis o una cifoscoliosis y tienen esta, bueno, ustedes tienen que tratar de regularlo. Es mucho más lo que hay que hablar. Yo me parece que, por ejemplo, en este caso lo que se ve es un tromboembolismo en la pierna por falta de movilidad. Esas son cosas que ustedes también tienen que aprender a ver. Las complicaciones que se provocan en los pacientes, problemas y la fase crónica de tratamiento. Digamos, no voy a incluir esto porque es mucho hora como para tener. Pero las características del profesor de educación física para nosotros: debe tener convencimiento de que es un recurso en el proceso de salud, es decir, deben considerarse indispensables en el tratamiento de un paciente que está en rehabilitación. Debe saber trabajar en equipo, es fundamental. Nosotros no trabajamos en forma aislada, traemos eso desde la cría del hospital. Yo no sé trabajar solo. Si me dejan solo en el consultorio me muero. Necesito que esté mi hija al lado, que es neuróloga, o que esté otro médico al lado para poder charlar, conversar y discutir. Solo no sé trabajar. Debe saber delegar funciones de forma responsable. Debe mantenerse actualizado, leer, estudiar. Es importante poder leer. Aparecen todos los días cosas nuevas que tienen que ver con la parte física, con la parte mental y las interacciones entre ellas. Debe desarrollar habilidades para escuchar a la persona y para escuchar a la familia. Deben tener buen carácter. Fundamental para tratar cualquier persona con discapacidad o cualquier paciente con enfermedad es atenderlo bien. No hay peor cosa de que uno que sufre una dolencia vaya a algún lugar y lo traten mal, porque encima de estar enfermo le joden la vida tratándolo mal. Entonces, hay que tratar bien a todo el mundo, especialmente a los que sufren. Pueden trabajar en centros de salud privados, pueden trabajar en centros de salud pública, pero tienen que intervenir en las 3 áreas: en la promoción de la salud, en la prevención de la salud y en la rehabilitación de la salud. Y tienen que trabajar en todas estas, como ustedes ya saben: en el deporte, en la educación física, en la recreación, en la actividad física y en la rehabilitación.
La rehabilitación para nosotros también va de la mano para aquellos pacientes que hacen rehabilitación con la recreación y con el deporte. Es tan importante, las tres cosas para nosotros cumplen una función fundamental. Muchas gracias y saludos hasta siempre. Lógicamente que para que nosotros tenemos una relación de un par de años, diríamos así, con el doctor Santiago Sanfilippo, concurriendo al CENER para tratar de ir focalizando lo que sería el rol del profesor de educación física en estas nuevas posibilidades y injerencias. Lo nuestro no tiene nada que ver con la kinesiología, lo nuestro tiene que ver con la pedagogía, con la didáctica y con la salud emocional. Por favor, Ana. Y apuntando a todo eso, el profesor Roque se me fue. A partir de ahí es que nosotros estamos generando algunas cuestiones. Hace 2 meses, nosotros, después de algunas charlas, fuimos al CENER y firmamos un convenio de recíproca colaboración con el doctor Sanfilippo. Hoy, ante la presencia de todos ustedes, vamos a reafrendar aquel convenio y vamos a firmar uno que vamos a avanzar sobre la capacitación online. En ese sentido, sinceramente le agradezco profundamente la confianza que nos tiene él a nosotros, que podemos estar realmente muy presentes en el área del volver a vivir, como yo le planteo a él y se lo planteamos a todos. Desde la incursión nuestra en cada paciente, llegando aquí pasamos. Un aplauso para el doctor. Convenio de cooperación entre la Fundación CENER y COPEFER. Entre la Fundación CENER de Entre Ríos y la Gran Fundación CENER, representada este año por su integrante como director del CENER, el doctor Santiago Sanfilippo, DNI 10983 478, con dirección de Hernandaria 398 y General Galarza Entre Ríos, del Colegio de Profesionales de Educación Física, especialistas en físicas y deporte de la provincia de Entre Ríos, COPEFER, persona jurídica número 281 del 2005, representada por el profesor Néstor Constantino Rivero, 20-08-441-181-1, en representación de la Educación Física Italiana. Recursos humanos, desarrollo de investigaciones y o programas de actividades y asistencias técnicas para la gestión entre ambas instituciones, incluyendo a instituciones públicas y o privadas de salud.